Muy buenos, doctor Pauta. Nosotros vamos a hablar sobre lo que es el manejo y el cuidado del lechón. El grupo está conformado por Bravo Ariana, Jacome Andrés, Mendoza Naisa, Ramírez Tania, Rosado Aura, Sánchez John, Sánchez Janet, Zambrano Avi y mi persona Mendoza Victoria. Em, Como tal, las instalaciones y el control de la sala de maternidad tienen mucho que ver con lo que viene a ser el material antideslizante, la temperatura y la humedad son factores importantes. Por ejemplo, en el caso de los materiales que se deben utilizar es para evitar que el animal se resbale y así pueda provocarse un aborto. La temperatura y humedad son factores importantes porque en cuanto a los lechones tienen que tener una temperatura exacta al nacer, que es del 28 a 33 grados centímetros, centígrados, porque si llegan a tener más frío de lo normal pueden tener una hipotermia o si llegan a tener temperaturas más altas pueden llegar a tener muertes. Em, Tiene que haber una humedad relativa del 40 al 60% y las jaulas como tal tienen que tener una limpieza óptima. Em, la humedad como tal es importante ya que si la humedad es demasiado baja los lechones pueden deshidratarse y si la humedad es demasiado alta los lechones pueden sufrir problemas cardiorrespiratorios o respiratorios. Los productores de cerdo deben realizar y utilizar un sistema de calefacción y ventilación para mantenerlos en óptimas condiciones. Luego tenemos lo que son los criterios generales, que en parte tienen mucho que ver con las instalaciones como tal. Tenemos lo que es la ubicación. La sala de maternidad debe estar ubicada en un lugar fresco y seco, con una buena ventilación. Al hablar de fresco, tenemos que seleccionar bien el piso, ya que, por ejemplo, si utilizamos camas húmedas, camas profundas, podemos afectar a la salud del lechón. En cuanto al tamaño, la sala debe ser lo suficientemente grande como para poder acomodar a las cerdas. En la iluminación debe ser adecuada para permitir a la cerda, a los lechones ver las mamas de la cerda. Como dije, la temperatura óptima tiene que ser de 22 a 33 grados, la humedad para evitar problemas respiratorios. Tiene que haber una limpieza y desinfección para evitar muertes prematuras. También tenemos que tener en cuenta el material de construcción de las aulas y la disposición de la sala, es decir, que los animales estén adecuados según el periodo o la fase o la etapa en la que se encuentren, y una seguridad, es decir, que los materiales utilizados no vayan a provocar lesiones en los animales. Gracias. Destete es el momento más crítico de la vida del lechón. Las instalaciones a donde lo vamos a mover en el momento del destete tiene que ser acorde a las necesidades de esos pequeños lechoncitos y además ayuda a disminuir, ayudar a disminuir ese estrés eh, que provoca el paso de maternidad a transición. Otro punto también muy importante es la construcción, porque una construcción, como se dice comúnmente, es para toda la vida. Y es cierto, una construcción se queda por muchos años, ya sea bien hecha o mal hecha, y los errores también se quedan para toda la vida y cuesta mucho dinero corregirlo. Además de que ya es difícil hacerlo, por lo tanto no hay que poner mucho cuidado en lo que es, por lo tanto hay que poner mucho cuidado en lo que es el diseño, la construcción y los acabados. 7 son los elementos que debemos de cuidar para darle ese confort que requieren nuestros lechones. Primeramente el espacio, limpieza, humedad, bueno, humedad, ventilación, temperatura ambiental, alimentación y agua de bebida. Siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto al espacio, considerando el destete de 21, 24 y 28 días y después pasarlo a los cebaderos a los 70 días, que es el tiempo más común que utilizan los sistemas modernos de producción, estaremos considerando 3 lechones por metro cuadrado en corrales con capacidad para 15 o 20 lechones o hasta 30 a 40 lechones por corral. Por supuesto, el número de corrales, las capacidades generales, etcétera, dependerán del flujo de producción de la granja, el cual el médico veterinario es el encargado. Siguiente diapositiva. En cuanto a la limpieza, evitar que los lechones estén en contacto con su orina y excrementos. Y además no utilizar mucho tiempo del personal de limpieza. La solución son pisos elevados de reja con fosa inundada abajo, tal y como estos pisos pueden ser de metal galvanizado, tal y como lo vemos en la imagen izquierda. Otra opción son los pisos de plástico, como en la imagen derecha, que son placas de plástico, en donde existe mucha flexibilidad para el tamaño de los corrales, pero por supuesto su base también sigue siendo de plástico. La fosa no tiene que ser muy profunda, de 40 a 60 centímetros, con una profundidad del 1 al 2% está muy bien. Eso sí, con un acabado bien pulido, fino,
para que la materia fecal no se adhiera, sino se deslice hacia la salida. Estas salidas pueden ser cajas de registro o el desagüe. La distancia entre el piso donde estarán los lechones y la superficie del agua tiene que estar mínimo 10 centímetros para evitar salpicaduras. Eh, el objetivo de la fosa es la dilución tanto de orina como de excremento y por lo tanto debería estar llena al momento de residir a los lechones. La frecuencia de vaciado de estas fosas dependerá de la producción y concentración de gases, principalmente amoníaco. Recordemos que los alimentos preiniciadores son altos en proteína, o sea, de nitrógeno, el cual es el precursor del amoníaco. Esta es la razón por la que de todos los alimentos, estos son dentro del proceso de desarrollo del cerdo, los que más producen a través de la orina y heces está la mayor cantidad de este gas nocivo, el cual es tremendo, sobre todo para favorecer problemas respiratorios, ya que afecta al sistema respiratorio. En cuanto al vaciado de las fosas, al principio, como es poca la cantidad de heces y orina, nos dura 3 semanas. Ahí vaciamos y volvemos a llenar. Después nos dura 2 semanas hasta la quinta y ya cuando son más grandes, orinan más, defecan más. Esta será en la séptima semana. Ahí sacamos a los lechones y aprovechamos para vaciar. Entonces, son 3 vaciados aproximadamente en el proceso de estancia de los lechones en el destete. Sin embargo, la mayoría de los alimentos preiniciadores de calidad contienen ingredientes precisamente para reducir esa cantidad de amoníaco en heces y orina. Usando este tipo de alimentos, el espacio entre el vaciado se puede ampliar. Hasta aquí solo hemos hablado de vaciar, de volver a llenarla. No hemos mencionado nada de lavar y ese es el propósito, ya que no debemos lavar mientras haya lechones dentro de la sala, ya que provocaríamos humedad y la humedad puede provocar más calor o más frío, lo que se traduce como diarreas, neumonías principalmente, y recordemos que la humedad relativa de los lechones es del 45 al 50%. Siguiente diapositiva. Eh, bueno, por otro lado, en cuanto a la ventilación y temperatura ambiental, ambas van de la mano. Primeramente sabemos que el sistema termorregulador del lechón está en el cerebro, madura, es decir, es capaz de controlar la temperatura adecuada del cuerpo hasta la sexta semana de edad. Antes no. O sea que si hace mucho frío, la temperatura corporal del lechón desciende, entonces se amontonan unos con otros para conservar calor. O sea, aletargan, no comen, padecen diarrea, etcétera, tal y como lo vemos en esta imagen. Están buscando su temperatura ideal. Por otra parte, si hace mucho calor, los cerdos se agitan, se observa la denominada respiración abdominal, una respiración que es una respiración forzada, jadea, o inclusive pueden morir por choque de calor. Este es más común en cerdos más grandes que en lechones. Y es que las herramientas que el cerdo tiene para conservar su temperatura son muy pocas. El pelo, las orejas que pueden separar o juntar el cuerpo, la respiración que como dijimos puede ir de jadeo, y eso es todo, no hay más, no tiene más, puesto que los cerdos no sudan. Por eso cuando tienen frío los vemos amontonados para darse calor entre ellos mismos, o bien cuando hace calor para ellos, ellos se mojan, se sumergen en agua para perder calor a través de la piel. Y o también hacen el de respiración acelerada, el jadeo, respiran fuerte y así poder ventilar su organismo. A través de la etología, estudio del comportamiento animal y la fisiología, conocemos perfectamente cuáles son las temperaturas ambientales para el lechón o cerdo en sus diferentes edades o etapas en la vida. En la imagen de la izquierda, pues podemos obtener las temperaturas ideales, que son lechones en maternidad, eh, lechones de destete con color naranja, cerdos de engorde con color amarillo, reproductores de berreo con color verde. Y si no les proporcionamos la temperatura ideal a estos animales, o van a padecer problemas o van a tener una condición difícil por 2 razones. Primeramente, va a tener molestia, incomodidad e inclusive sufrimiento, es decir, estrés. Y por otro lado, va a utilizar energía en conservar calor o disipar calor. Si lo vemos, no solamente es el punto de vista del bienestar animal, sino desde el punto de vista del negocio, estaremos utilizando a través del cerdo energía del alimento en eso, en disipar calor o conservar calor, por lo que el cerdo no va a crecer, el lechón no va a crecer y esto lleva a una ineficiencia y por lo tanto a un mayor costo de producción. Siguiente diapositiva. Eh,
cuando el lechón está dentro de su madre, está confortablemente a 39 grados centígrados. Sin embargo, los lechones requieren de 30 a 35 grados centígrados las primeras 3 horas de vida. Aquí en este cuadro podemos ver las temperaturas ideales después del nacimiento, que son 30 a 35, como ya mencioné. Primera semana 28 grados centígrados, segunda semana 26 grados centígrados, tercera semana 24 grados centígrados, con una variación, puede ser más o menos, de 2 grados centígrados. Y al destetarlo, y al ser destetado y perder a su madre, va a requerir las siguientes temperaturas, que son después, o en el destete, que son de 28 grados centígrados la primera y segunda semana, tercera semana 26 grados centígrados, cuarta semana 24 grados centígrados, quinta semana en adelante 22 grados centígrados, con una variación del 5 grados centígrados. Entonces, es obvio que tenemos que darle una temperatura ambiental acorde a las necesidades, acorde a sus necesidades para que no sufra, coma bien y no gaste energía en conservar su temperatura corporal. Siguiente diapositiva. Bueno, antes que nada, conocer, medir y proporcionar estas temperaturas que requieren los lechones, sobre todo registrar para ver si estamos bien, si estamos haciendo las cosas bien o mal, es elemental. Entonces necesitamos termómetros que midan temperatura ambiental máxima y mínima de mercurio, como en la imagen de aquí, o de digital, que tengan el parámetro de higrómetro, que básicamente es la humedad relativa. También pueden ser láser, termógrafos, o aún mejor, sistemas automáticos computarizados que corrijan la temperatura a lo que yo programo y me la registren. Estas son herramientas indispensables para hacer un buen trabajo en control de la temperatura de los lechones. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo sencillo del cuadro manual de registro de temperatura. Que pausa, pausa. Pausaste. Pausaste. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Pues sí. Espérate, tú ya no, lo que te digo es pausa, ¿ya? ¿Sí? ¿Me escuchaste? A ver, una, dos y tres. Ay, bueno, problemas técnicos. Aquí tenemos un ejemplo sencillo de un cuadro manual de registros de temperatura, donde vemos que cada cuadro es un día. Las 2 primeras semanas tenemos una temperatura de 28 grados centígrados y sus variaciones, como las había mencionado anteriormente, van de una máxima y mínima de 5 grados centígrados. La siguiente semana tenemos 26 grados centígrados, la siguiente semana 24 y la última 22 grados centígrados. En este sentido, siempre se debe llevar el registro de la temperatura real, ya que sin esto no conoceríamos la verdad de lo que está sucediendo dentro de esa granja porcina en general. Siguiente diapositiva. Bueno, les había mencionado que debemos llevar un registro real de la temperatura, pero aquí nos cuestionamos por qué. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí el primer día estuvo muy frío. Lo podemos ver que está encerrado en azul. Aquí nos cuestionamos por qué. Pues muy simple, porque no se calentó la sala antes de recibir a los lechones. ¿Y qué pasó? Pues estuvieron amontonados, no comieron, gastaron energía y para rematar no consumieron los antibióticos que los polinizadores contienen para prevenir enfermedades y claro, se enfermaron de diarrea, neumonía y el comentario más común al respecto es que el alimento que le dieron no sirve, cuando en realidad fue un error de manejo muy común. En cuanto a este descenso brusco de un día, se pudo, que podemos ver de estas rayas azules, podemos ver esta punta aquí, que es un deceso brusco, que se dio en un día. Esto se pudo haber dado por no subir las cortinas o no encender las lámparas de calor o se fue la energía eléctrica y esto es terrible, porque no solo el frío provoca problemas, también los campos bruscos de temperatura, descensos de 10 o más grados centígrados en un lapso de 3 horas provocan graves problemas y esto es común en varias áreas geográficas, sobre todo en épocas de lluvia principalmente al caer la tarde o la noche. Si las cortinas se quedaron abajo y vino el cambio de temperatura, ¿qué sucede? Al día siguiente, pues neumonía. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos a la alimentación, pues debemos asegurarnos que todos los lechones coman desde el primer día del destete
En primera instancia, los comedores deben de ser de algún material plástico o ser inoxidables, fácilmente lavables y durables, preferentemente removibles o por lo menos que giren, ya que la parte más difícil de lavar son las bocas y paradójicamente son las partes más importantes de los comederos. Hay que lavar bien los platos, estos platos pueden ser fijos siempre y cuando su diseño facilite su limpieza, es decir, boca grande, sin ángulos, sin esquinas, además de lavarlos bien. Secarlos, habrá que desinfectarlos utilizando un desinfectante enérgico, pero que no deje un sabor desagradable. Sabemos muy bien que los restos de alimentos y humedad son un cultivo excelente para hongos y bacterias. Y si encima colocamos el nuevo alimento, este se contamina y los lechones no se lo comen por mal sabor o se lo comen contaminado y se enferman de diarrea. Y lo primero que se piensa es que generalmente esa comida le vino mal y no fue así, fue por un mal manejo, es decir, no se limpiaron bien los comederos y por lo tanto el lechón se enfermó. Nosotros, cuando masticamos el alimento para triturarlo, para partir las partículas que ingerimos y acelerar más pequeñas, para favorecer el efecto de las enzimas digestivas, simultáneamente con la masticación estamos impregnando estos alimentos con saliva, es decir, los estamos insalivando, y esto permite que una enzima llamada tialina, que está en la saliva, se encargue de digerir los alimentos. Entonces, la digestión empieza en la boca. En el caso de los cerdos, si el comedor está lleno de alimentos, él lo va a comer a boconadas y lo deglute tal cual, pero no lo ensaliva. Luego entonces la digestión de los almidones no se lleva a cabo en la boca, lo cual nos lleva a una digestión no total, eh, que aumenta la conversión alimenticia y por lo tanto el costo, es decir, un alimento no totalmente aprovechado. Siguiente diapositiva. Para que el lechón coma bien, para que el lechón coma su alimento, o coma bien su alimento en pequeñas cantidades, lentamente, y lo ensaliva adecuadamente, se logra a través de esta tecnología, colocando una barra de metal movible, que es, la barra de metal es esta barra azul que está en esta imagen, en el fondo del comedero. En el fondo, esta barra azul tiene que ir en el fondo del comedero, pegado a las bocas del comedero, y que se eleva a unos cuantos milímetros cuando el cerdo le pega hacia arriba con el hocico. Entonces, el lechón, al ver esta cantidad pequeña de alimento del fondo, lo come, más bien lo toma con la lengua y esto es lo que llamamos lengüeteado, lo cual le permite ensalivarlo correctamente, es decir, que aprovecha muy bien el alimento. En cuanto al tipo de alimento, generalmente es recomendable darle preiniciadores, ya que tienen una alta digestibilidad, una alta rentabilidad, la conversión alimenticia de 1.3 kilos de alimento por un kilo de peso, y todo esto es necesario para impulsar el crecimiento del lechón. Perdón. Siguiente diapositiva. En cuanto a la cantidad de alimento, recordemos que los preiniciadores son altos en proteínas y muy digestibles, por lo que después de las primeras 3 semanas de lactancia tenemos las 4 semanas de preiniciador, tal y como lo vemos en esta imagen de aquí, imagen izquierda, en donde un consumo, en donde en la etapa de preiniciador es un consumo de 12 kilos aproximadamente del día 21 al día 49, y aquí el cerdo debe de ganar unos 9 kilos de los 6 de los que se destetó, normalmente a los 15 kilos. Después vemos las otras etapas, como es el iniciador, crecimiento, desarrollo, hasta llegar a su peso meta, que son 100 kilogramos, o sea, la etapa de finalización. En la imagen derecha vemos el porcentaje de comida que el cerdo debe comer en las diferentes etapas. Tenemos la etapa del preiniciador, tiene que comer 12 kilos, lo cual representa el 5% del total de lo que tiene que comer en su vida, y así sucesivamente con iniciador, crecimiento, desarrollo, finalización y total. En conclusión, todo lo que come el cerdo de los preiniciadores es muy bien aprovechado y asimilado por su alta digestibilidad y altas proteínas. Bueno, en cuanto a los tipos de plazas, eh, en cuanto a los tipos de plazas, pues, siguiente diapositiva. En cuanto a los tipos de plazas, pues tenemos las plazas fijas y desmontables. Tenemos que las jaulas fijas son estructuras permanentes y generalmente están integradas en las instalaciones de una granja porcina, construidas con materiales duraderos como acero inoxidable o acero galvanizado para resistir la corrosión. Ofrecen una mayor estabilidad y seguridad, ya que están fijas en su lugar, y en sus ventajas, pues tenemos que mayor durabilidad a largo plazo, proporciona un ambiente estable para los cerdos, etcétera. Siguiente diapositiva. En cuanto a los tipos de plazas, jaulas desmontables son estructuras movibles
que pueden desmontar o mover según sea necesario. Suelen estar hechas de materiales más ligeros como plástico reforzado o metal liviano, diseñadas para facilitar el transporte y la reubicación. Ventaja, flexibilidad para cambiar la disposición de las instalaciones, facilita la limpieza y mantenimiento. Ya, en cuanto a los nuevos modelos de instalaciones de lactación en grupo, tenemos los corrales de lactancia en grupo de Renke Speed, que es uno de los clientes de Big Dutchman. Es uno de los pocos productores de cerdas de Alemania que mantienen lo que son las cerdas con sus lechones. Su concepto novedoso se ha desarrollado con la empresa de instalaciones ganaderas de Alemana, lo que hace que convence con la práctica. No solo esto mejora lo que es el bienestar del animal, sino que ofrece a las cerdas y a sus lechones un espacio notablemente mayor y obedece al comportamiento natural de la cerda con sus crías al mantener lo que son los lechones en grupo. Como se muestra aquí en la imagen, cada corral está diseñado para 3 cerdas y sus lechones a partir de lo que es el día 5. El espacio por cada corral es de 16.5 para las cerdas y 4.5 metros adicionales para los lechones. Las cerdas pueden comer sin estrés gracias a los comederos planos con divisiones cortos de espacio de alimentación. Los lechones también pueden acceder al comedero de la cerda, así como se muestra en la imagen de aquí. Lo que es la alimentación individual de cerdas se realiza con lo que es el sistema de alimentación seca Dry Rapid. En cuanto a lo que son las instalaciones, pues los distintos tipos de suelo garantizan un perfecto confort para las cerdas tumbadas. Los protectores de descanso repentino están especialmente diseñados y ayudan a proteger a lo que son los lechones para que no se superpongan. En cuanto a los bebederos para los lechones y las cerdas, pues tienen una altura ideal. Las lamas de hierro fundido, pues están para lo que es una buena penetración para una buena penetración de lo que es el estiércol. Y en cuanto a las particiones, pues están de fácil apertura, lo cual permite que los grupos de cerdas se vean entre sí y facilitan lo que son las rondas del granjero. Los troncos que se observan ahí, pues estos se utilizan para rascarse y ayudan a que las cerdas se mantengan alejadas unas de otras. Cada corral está equipado con una puerta entre el área de las cerdas y lo que es el área de lechones para inspecciones. Los lechones pueden entrar fácilmente a lo que son las zonas de las cerdas. Hay una apertura y cierre automático de las tapas de los nidos de los lechones. Y en cuanto a las placas calefactoras y a las lámparas, pues estas crean un clima confortable para los lechones y para la madre. Aquí en la primera imagen se puede observar que las puertas de acceso a los lechones se pueden abrir y cerrar manualmente, lo cual facilita la infección. En cuanto a la lactación grupal de los lechones, pues las camadas de los lechones se juntan cuando se ha finalizado lo que es el encalostrado y el procesamiento de estos. Las ventajas de aplicar esta forma de trabajo pues es la colonización de mucosales primarios, permitiendo en sí una homogeneización inmunitaria y disminuyendo a la vez el estrés postdestete. Este modelo ha mejorado los parámetros técnicos en la fase de transición y engorde. Aquí se puede observar en las imágenes cómo las cerdas y sus lechones tienen una amplia libertad para moverse. Este modelo tanto para madres como lechones, como ya dije, o sea, circulan al tener mayor amplitud, pues circulan con libertad.
tienen todas las ventajas de la lactación en grupo de lechones y además permite a lo que es la cerda elegir su zona de descanso y su zona de alimentación. Primeros cuidados del lechón. La atención y cuidado de los lechones neonatos son de vital importancia para mejorar no solamente sus posibilidades de sobrevivir, sino que también el desempeño durante la lactancia y el resto de su vida productiva. Para garantizar el bienestar y salud de los lechones, lo ideal es proporcionarles una dieta balanceada, así como un ambiente limpio, evitando la exposición de las enfermedades. Tener previsto el momento en el que una cerda comience el trabajo de parto es de gran ayuda. La sala de maternidad donde va a parir la cerda debe limpiarse y desinfectarse con 15 días de anticipación. Si esta sala tiene piso y paredes de concreto, es necesario usarle detergentes y desinfectantes. Pero lo ideal es que la cerda sea trasladada a la sala con un mes de anticipación y obviamente esta debe proporcionarle una cama seca y limpia. Como primer punto tenemos secar los lechones para prevenir la hipotermia. Es importante garantizar la respiración de cada lechón al nacer y se puede lograr estimulándolo con una toalla para secarlo, centrándose especialmente en las fosas nasales y la boca, que están cubiertas de mucosa y de membrana placentaria. Es necesario revisar las fosas nasales para asegurarse de que la respiración no está obstruida por membranas fetales, por meconio o por líquidos placentarios. Si se detecta alguna obstrucción, se debe eliminar para permitir una respiración adecuada. Cuando el lechón no tiene dificultades respiratorias, es crucial estimularlo levantándolo de las patas con movimientos ascendentes o laterales. Y si la respiración es difícil, se recomienda realizar masajes en el tórax para inducir artificialmente una respiración normal. En algunos casos puede intentarse aplicar una leve fuerza centrífuga para eliminar las mucosidades. Como segundo punto tenemos ligar y desinfectar el ombligo. Para prevenir la entrada de agentes patógenos a través del cordón umbilical, se recomienda atarlo con hilo limpio y desinfectarlo cortándolo a 2 centímetros de la base o 3 a 5 centímetros de su inserción con un instrumento afilado que claramente esté desinfectado con anterioridad. Después se desinfecta la parte remanente del ombligo y el área circundante utilizando una solución desinfectante suave como la glicerina ayudada al 25% o una tintura de yodo. Este procedimiento ayuda a evitar infecciones umbilicales que podrían derivar en oncolitis locales o abscesos, y en casos severos la infección puede propagarse en las articulaciones provocando artritis. Y en situaciones más críticas puede dar lugar a una septicemia generalizada. Esta se trata típicamente con antibioticoterapia. El tercer punto es proveer el calor. El lechón experimenta pérdida de calor al nacer debido a la falta de capacidad para regular su temperatura corporal, así como la escasez de pelos y tejido subcutáneo para controlar el flujo de calor para controlar el flujo de calor. Em, Cuando el lechón ingresa a la lechonera, es esencial evitar el frío. Por lo tanto, contar con una lámpara de calor o bombillo incandescente para crear un microclima óptimo es fundamental. Lo que se busca con esto es que haya una temperatura de 32 a 35 grados Celsius aproximadamente. Si el lechón nace en un entorno más frío, deberá usar una energía adicional para mantenerse caliente. Y esto puede afectar su crecimiento e incluso poner en peligro su vida al agotar rápidamente sus reservas energéticas. Como cuarto punto tenemos el calostrado o la alimentación ideal. La cerda no transmite ningún tipo de inmunidad al lechón por medio de la placenta, por lo cual el lechón recién nacido no cuenta con un sistema inmunológico muy desarrollado y se encuentra bastante expuesto a contraer enfermedades precoces y morir. Cuando un lechón no es capaz de alimentarse por sí mismo, lo ideal es facilitar la succión de alimentación de los lechones más pequeños, suministrar calostro a aquellos con dificultades para comer mediante biberones o jeringas en su defecto, organizar grupos de lactancia dividida permitiendo que los lechones más grandes se alimenten primero, mientras los más pequeños están cerca de una fuente de calor. El lechón comienza a mamar aproximadamente de 15 a 45 minutos después de nacer y lo hace cada 60 a 70 minutos, alrededor de 20 a 22 veces al día.
Es crucial que el lechón consuma calostro al menos 6 veces para obtener la cantidad adecuada de anticuerpos que le proporcione protección contra enfermedades. Así pues, tenemos el punto 4.1 que se deriva del punto 4, que consiste en la colocación de los lechones a mamar. Es importante que cada lechón tenga una mama propia y productiva, puesto que si hay más lechones que pezones, naturalmente los más fuertes y grandes se adueñarán de los funcionales y los débiles quedarán sin comer. Para facilitar el acceso de los lechones pequeños a las mamas más productivas, se coloca toda la camada en un escamoteador al nacer, y después del parto los lechones más débiles deben ubicarse en los pezones delanteros, que producen más leche. Es esencial observar si hay cambios de mamas y evitar que se alimenten de los que no dan leche. En camadas numerosas se puede dividir la camada con una caja, permitiendo básicamente que haya un sistema de turnos en la alimentación. Es decir, que un grupo amamante y luego se rota el grupo de la caja. Luego tenemos el 4.2, que es la transferencia de lechones. Bueno, la capacidad de crianza de una cera se define como el número de pezones funcionales expuestos a sus lechones durante la lactación. Es esencial que cada lechón tenga fácil acceso a un pezón desde su nacimiento. Si hay una discrepancia entre el número de pezones y lechones, se puede practicar la transferencia de lechones adoptándolos total o parcialmente por otras cerdas. La asignación de nodrizas a los lechones es una buena práctica, siendo exitosa si se realiza adecuadamente. Esto incluirá la transferencia unilateral, que es cuando hay más lechones vivos de los que la madre puede cuidar, y la transferencia cruzada, que iguala los pesos de nacimiento entre camadas en intervalos programados o rebaños grandes. Y luego está el punto 4.3, que es la crianza de lechones con calostro o alimento artificial. Se puede aplicar cuando la madre presenta una disminución de la secreción láctea por agaláctea. Se produce la muerte de la madre o también cuando los lechones son supernumerarios, cuando no se puede hacer una transferencia. Como quinto punto está cortar los colmillos, que es una tarea que algunos porcicultores realizan en el segundo o tercer día de vida, puesto que los dientes de leche tienden a ser afilados como navajas y pueden romper el pezón o cortar a otro lechón mientras juega. Luego tenemos la fisiología del lechón lactante. Bueno, el lechón recién nacido, siendo el ungulado más vulnerable al frío, carece de aislamiento y grasa subcutánea, lo que lo hace susceptible a la hipotermia. A diferencia de otras crías de ungulados, la cera no brinda asistencia a sus crías para encontrar las tetas, pero en su lugar construye un nido con funciones protectoras, como resguardar la camada de depredadores y condiciones climáticas vulnerables. El lechón lactante, al igual que otros mamíferos jóvenes, depende principalmente de la leche materna como fuente de nutrición. La fisiología del lechón lactante incluye la digestión, que, bueno, su sistema digestivo está adaptado para procesar la leche. La absorción de nutrientes ocurre principalmente en el intestino delgado, donde se descomponen los componentes de la leche en nutrientes más simples que pueden ser absorbidos. Está el sistema inmunológico. Bueno, la leche materna proporciona anticuerpos y otros componentes inmunológicos esenciales para fortalecer el sistema inmunológico del lechón, ya que su propio sistema inmunológico va a estar aún en proceso de desarrollo. Y está el crecimiento. La leche materna contiene nutrientes esenciales, como es el caso de proteínas, grasas, carbohidratos y minerales, que respaldan el crecimiento y desarrollo adecuado del lechón. Por último está la termorregulación. Bueno, los lechones lactantes dependen de la madre y de su capacidad para mantenerlos calientes, ya que aún no han desarrollado completamente su capacidad para regular la temperatura corporal. Es importante destacar que esta fisiología cambia a medida que el lechón crece y su dieta se diversifica con la introducción de alimentos sólidos. El calostro es la primera leche o secreción que segrega la cerda a través de las glándulas mamarias. Este calostro es rico en anticuerpos maternos y posee un alto valor nutricional. Es por ello que es una importante fuente de nutrición y defensas para el lechón. El consumo del calostro debe realizarse durante las primeras horas de vida para así asegurar un desarrollo sano, contando con anticuerpos y un sistema inmune bien desarrollado. La producción del calostro y de la leche por parte de la cerda son los principales factores limitantes que afectan la supervivencia, el desarrollo y el crecimiento de los lechones recién nacidos.
Ambas secreciones son fluidos orgánicos que contienen una serie de nutrientes, así como de factores protectores como macro y micronutrientes, vitaminas y sustancias bioactivas, como el caso de las inmunoglobulinas, enzimas y factores de crecimiento que juegan un papel importante dentro del desarrollo gastrointestinal temprano. Por otro lado, las concentraciones de inmunoglobulinas, tanto IgG como IgM e IgA, son más altas en el calostro que en la leche, ya que el principal componente proteico del calostro es la inmunoglobulina IgG. Esta va a disminuir más del 80% en lo que es el calostro temprano y a valores más bajos en lo que es la leche madura. La cerda, al presentar un tipo de placenta difusa, no permite que el paso de anticuerpos hacia los lechones. Es por ello que al momento de lo que los lechones nacen, estos de aquí van a estar expuestos a microorganismos ambientales, lo que va a generar patologías o enfermedades. Y es por ello que la cerda va a segregar lo que es el calostro para controlar esto. Entre las funciones del calostro vamos a tener lo que es el aporte de energía al lechón. Esto debido a la alta composición de moléculas como lípidos, proteínas y carbohidratos, y en menor cantidad lo que es grasas y lactosa, lo que va a proveer de energía al lechón. Por otra parte, va a proporcionar lo que es la inmunidad pasiva para protegerlos contra patógenos hasta que su sistema inmune esté desarrollado de manera adecuada, ya que contiene inmunoglobulinas como las que mencioné anteriormente, IgM, IgG e IgA. Y lo que hace que tenga un aporte de anticuerpos maternos o transferencia pasiva de las inmunoglobulinas. También ayuda en lo que es la termorregulación al momento de nacer, ya que ayuda a que el lechón pueda acoplarse a la baja temperatura del medio exterior, ya que como sabemos, estos de aquí viven en un medio interior, en donde es muy caliente lo que es el útero materno. Y esto es importante ya que los cerdos no poseen el tejido adiposo marrón, lo que va a ser encargado de regular la temperatura corporal. Por otra parte, contiene enzimas digestivas, lo que ayudan a la adaptación fisiológica. Lo que va a hacer es que se estimule el metabolismo energético de los lechones. Y como sabemos, lo que es la placenta difusa, a pesar de no permitir el paso de las inmunoglobulinas, sí va a permitir el paso de las moléculas más pequeñas, como en el caso de la glucosa y aminoácidos. Las técnicas para mejorar el encalostramiento. El encalostramiento dividido. Este de aquí consiste en dividir la camada en dos grupos, es decir, en los lechones pesados y livianos, separando los lechones pesados de las mamas durante un periodo de tiempo determinado y permitiendo así que los lechones más livianos o débiles tengan acceso directo a las mamas. El tiempo que los lechones son separados de las madres varía, pero por lo general es recomendable un tiempo de 1 hora. Se debe repetir haciendo un intercambio de los grupos de los lechones, y el objetivo de este encalostramiento es permitir que todos los lechones tengan acceso directo al calostro y por ende una adquisición de inmunidad pasiva por parte del mismo calostro. En lo que es el encalostramiento secuencial, de aquí consiste en separar una parte de la camada y encerrarlo con una fuente de calor durante un determinado tiempo, para que los otros lechones sean capaces de encalostrarse. Uno de los objetivos que tiene este encalostramiento secuencial es que asegurar la ingesta adecuada de 200 gramos de calostro por cada uno de los lechones. Para conseguir esto se deben cerrar a los lechones más grandes durante 1 hora y dejar que los medianos y los pequeños mamen libremente. En el encalostramiento directo y asistido, el directo consiste en administrar el calostro a aquellos que tengan un peso menor de 800 gramos, que sean fríos y con poca vitalidad. Este calostro va a ser obtenido con la recogida manual del mismo. Y en el caso del encalostramiento asistido, consiste en asistir al lechón para que alcance la teta y estos sean capaces de amamantarse por sí solos. En el caso de lo que es el entrenamiento de la mama o de la ubre, consiste en enseñar a los lechones a mamar por primera vez. Para ello se debe mantener a los lechones en la teta hasta que vaya a establecer el comportamiento de mamar, y se debe realizar durante los primeros minutos del nacimiento.
En lo que es la recogida y administración manual del calostro, se deben tomar en cuenta tanto la cerda como los lechones adecuados, ya sea para la administración y para la recogida. Los mejores pezones para recoger el calostro son entre los primeros pares. Este debe ser recogido de 1 a 3 horas posterior al nacimiento de los lechones y la administración se va a realizar en aquellos lechones que hayan nacido con un peso entre los 900 y 1.200 gramos y que tengan dificultades de amamantar y que también sean livianos. Inmunología y mortalidad perinatal. Cuando hablamos de inmunología, hablamos del sistema inmunitario del lechón, el cual se vuelve competente durante el periodo fetal. Esto ocurre hasta el momento del nacimiento, con patógenos de transmisión intrauterina transplacentaria. Este sistema inmunitario presenta varios tipos de activación, como es la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa o adquirida y la inmunidad pasiva. Cuando hablamos de la inmunidad innata, es una inmunidad que es congénita y está basada en mecanismos como son los monocitos, los macrófagos, los granulocitos y las células NK. También por mecanismos efectores como son los mastocitos y toda la gama de citocinas. Cuando hablamos de una inmunidad adaptativa o adquirida, esta es una inmunidad ya más compleja, la cual necesita que el sistema inmunitario procese lo que son los antígenos. Este sistema inmunitario no adquiere una capacitación completa hasta varias semanas ya después del nacimiento. Cuando hablamos de una inmunidad pasiva, hablamos de una inmunidad ya que se da a través del encalostrado, del calostro, que dice que siempre que haya un buen encalostrado, los lechones van a tener un perfil de inmunoglobulinas muy parecido, similar a la de la madre o de la cerda del cual adquirió el calostro, como ejemplo de las abducciones o no direrizaje. Estos anticuerpos pasivos para que los cerdos los puedan adquirir, los lechones los puedan adquirir, sean adquiridos y absorbidos, pues cuentan con varios mecanismos, como es la permeabilidad de la barrera intestinal y también una principal enzima gástrica que está presente en ese momento, que es la quimosina, que es mucho menos agresiva para los anticuerpos. Y como un punto esencial, pues para lograr que haya una prevención de enfermedades, se debe de manejar inmunitariamente a la cerda y vacunarla en el momento adecuado. Mortalidad perinatal. Cuando hablamos de la mortalidad perinatal, estamos hablando de los lechones no viables o de baja viabilidad, ya que estos son un factor importante, que son solo superados por la ocurrencia de muertes fetales. Cuando hablamos de un término viable, hacemos referencia a un feto que tiene la capacidad de sobrevivir fuera del útero. Uno de los principales factores que contribuyen a a la aparición de lechones con baja viabilidad es el aumento de la camada. También existen otros factores como es el peso al nacer y el crecimiento fetal. El peso al nacer es un indicador más utilizado en cuanto a la capacidad de un lechón para sobrevivir hasta el destete. Por lo que se dice que los lechones de menor peso corporal exhiben tasas de crecimiento de por vida más bajas y más días hasta el peso de mercado en comparación con sus compañeros de camada de mayor peso corporal. Pero se ha investigado los efectos a largo plazo de un proceso corporal bajo en supervivencia y el crecimiento de los lechones. Y se han encontrado hallazgos contradictorios sobre la capacidad de los lechones para compensar y alcanzar a sus compañeros de camada en términos de crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento fetal, existen dos tipos de retrasos de crecimiento fetal, que es el asimétrico y el simétrico. Cuando hablamos de crecimiento asimétrico, hablamos que el cuerpo del lechón es desproporcionadamente pequeño para el tamaño de su cabeza, mientras que el crecimiento simétrico las cabezas se ven afectadas proporcionalmente al cuerpo. También hablamos de los lechones con restricción de crecimiento intrauterina, que estos lechones son asimétricos y se identifica por la denominada cabeza de delfín. También estos lechones van a crecer con un ritmo más lento a comparación con sus compañeros de camada y también van a encontrar con un suministro de energía deteriorado, también órganos subdesarrollados y desarrollo gastrointestinal y esquelético deteriorado.
En cuanto a las abducciones y nodrizajes, tenemos que estas técnicas se realizan después de la expulsión de la placenta, cuando ya se conoce el número o el tamaño total de la camada. Aquí en este momento se va a decidir qué tipo de intervención será necesaria. Por ejemplo, si el número de lechones vivos es mayor al número de pezones funcionales de la cerda, se va a proceder a usar las técnicas como las abducciones. Las intervenciones como el uso de cerdas nodrizas o el sistema de lactancia artificial son necesarias cuando se producen constantemente camadas de gran tamaño en un lote de parto. Cuando hablamos de abducciones, es una práctica que se realiza para tratar con camadas de gran tamaño y con camadas heterogéneas, la cual implica el retirar algunos lechones de una camada y ubicarlos con otra cerda o intercambiar lechones entre cerdas, lo cual va a depender del tamaño, del vigor, del sexo y también de las características físicas de la ubre de la cerda. Con esta práctica se realiza de forma correcta, los niveles de supervivencia de los lechones van a aumentar, así como también va a reducir la necesidad de más intervenciones en cuanto al manejo de los lechones de bajo peso al nacer. En esta práctica de las adopciones se puede realizar con numerosos objetivos en diferentes momentos después ya del nacimiento, o que impliquen diferentes estrategias. Por ejemplo, tenemos lo que es la igualación de camada, como su nombre lo indica. Esta práctica va a consistir en la transferencia de lechones entre cerdas con la finalidad de lograr el mismo número de lechones en cada cerda, así como también para lograr tener un número de camada deseado en cada cerda individual. Esta técnica se realiza con el objetivo de que cada lechón tenga acceso a una testa funcional. También tenemos lo que es la homogeneización de la camada, que bueno, esta práctica consiste en lo que es la transferencia de lechones entre cerdas para crear camadas más homogéneas para la lactancia. Es decir, los lechones pequeños se agrupan con los pequeños y los lechones grandes se agrupan con los lechones grandes. También tenemos lo que son el utilizar cerdas nodrizas, para el excedente de lechones. Esto de aquí se utiliza cuando el número de lechones excede rutinariamente a la capacidad de las cerdas paridas, en términos de pezones funcionales, es decir, cuando hay más pezones, cuando el número de lechones es más que el número de pezones funcionales. Los lechones que exceden, por decirlo así, pueden ser agrupados o transferidos a una cerda cuyos propios lechones son destetados tempranamente, en este caso una cerda nodriza. También tenemos lo que es la clasificación de lechones en camadas del mismo sexo, que esta de aquí, la realización de esta técnica es con la finalidad de mejorar la eficiencia de ciertas tareas, como es las castraciones, también para ahorrar el tiempo en el destete, cuando se realiza la conformación de lotes por sexo, para permitir diferentes estrategias en cuanto a la alimentación. Y por último tenemos lo que es retener el excedente de lechones al deteste, que es un deteste dividido, en donde nos dice que los lechones que nacen con un mayor peso tienden a crecer más rápido que sus compañeros de camada más pequeños. Esta diferencia aumenta lo que es durante la lactancia, ya que si el enfoque de esta práctica se centra en los procedimientos al deteste por tamaño en vez de por edad, entonces los lechones pequeños pueden ser retenidos hasta que alcancen un peso más alto. Esto normalmente implica tomar a los lechones pequeños y ponerlos en una cerda cuya camada acaba de ser destetada. Gracias. Bueno, a mí me ha correspondido el siguiente tema, que es anemia ferropénica. ¿Qué es la anemia ferropénica? Bueno, como ahí lo indica, es la deficiencia de hierro en cerdos lactantes, debido a que los cerdos tienden a tener la característica de nacer con deficiencias de este elemento. Esta condición se produce cuando los lechones no reciben suficiente hierro para satisfacer sus necesidades, principalmente nutricionales, durante la fase de lactación, principalmente. Ya. Bueno, puede deberse a diferentes causas y entre las más comunes tenemos que la dieta deficiente de hierro, esto principalmente enfocándonos en la madre, ya que
la cerda también posee una cantidad pobre de hierro que cubre solo el 10%. Esto hace que tenga un contenido más o menos de 1,4 a 2,6 miligramos por decilitro, lo cual no satisface las necesidades completas que necesita el lechón. También, bueno, hay que tener en consideración el valor normal de hemoglobina en el lechón. Bueno, ahí se indica que es alrededor de 12 gramos sobre litro y un hematocrito de 25 a 40%. Esto se puede realizar a través del uso de HemoQ, el cual es un dispositivo, el cual se ve en la imagen, en donde se obtiene una muestra de sangre de lechón y se puede calcular cuál es la cantidad de hemoglobina. Este dispositivo es muy importante ya que es de fácil uso y además el valor que refleja es verídico, entonces se puede, sin necesidad de estar llevando a laboratorios especiales para que saquen la cantidad de hemoglobina y demás, se puede hacer rápido en campo con este dispositivo. Las consecuencias que conlleva la anemia ferropénica son varias, entre las que podemos mencionar el retraso de crecimiento, el cual es lo más relevante. Obviamente a nivel de su sistema se va a ver una disminución de glóbulos rojos y de hemoglobina. La falta de hierro afecta la producción de glóbulos rojos, lo que conduce a una reducción de la capacidad de transporte de oxígeno en el organismo del lechón. Por ende, se va a ver a un lechón con palidez y debilidad, como se puede apreciar ahí en la imagen, ¿no? Pueden mostrar signos de palidez, las mucosas también se van a ver pálidas. Entonces, todas estas son señales de que el lechón puede estar con una anemia ferropénica, lo cual obviamente sí o sí se tiene que diagnosticar con el análisis del analito. También existe un deficiente en la condición corporal del lechón, lo cual va a afectar al aumento del índice de conversión, o sea, teniendo valores los cuales no son aceptables en la producción, lo cual va a afectar negativamente a la producción de los lechones. Ya, el proceso o tratamiento de la camada. En esto nos vamos a enfocar principalmente a los que son afectados con anemia ferropénica. Entonces nos vamos a enfocar en los problemas, lo cual es el retraso en el crecimiento, la ganancia de peso deficiente, perdón, y la palidez en las mucosas. ¿Por qué en esta última? Porque obviamente acompañado de estos signos de letargo, de debilidad, el lechón no se va a mover. También va a ser susceptible a diferentes enfermedades, principalmente bacterias oportunistas, las cuales van a afectar. Ya. Se tiene que realizar entre los cuidados que se tendría que hacer es realizar un correcto destete. Esto al introducir un alimento seco antes del destete, también para mantener los alimentos, toca mantener los alimentos similares, más que todo que en el desteto, como obviamente es un cambio de la lactación al alimento sólido, los lechones son susceptibles incluso a diarrea y demás. Entonces, puede ser también factores estresantes, los cuales podrían estar afectando a lo que es la camada en sí, porque la anemia ferropénica no tiende a afectar solo a un lechón, sino a varios. Entonces, es algo que también debemos tener en consideración. También un control del peso en los lechones, ya que esto también nos puede ayudar a que el retraso, a determinar el retraso de crecimiento y tratar de satisfacer la ganancia de peso para que no afecte negativamente a la producción. En cuanto a la prevención y tratamiento,
sí o sí es la administración, obviamente, de hierro. Esto se realiza los primeros 3 días de la vida del lechón. Se puede administrar de 150 a 200 miligramos de hierro, es independientemente de la marca del producto, ya que en el mercado principalmente de porcicultura existen muchas marcas de hierro, los cuales incluso algunos, algunos medicamentos incluyen el tratamiento para coccidios, lo cual podría estar ayudando incluso a la desparasitación del animal. Bueno, este se administra de manera parenteral a través de inyección, ya sea intramuscular, como se puede observar en la imagen, sosteniendo la pierna del lechón, de manera intramuscular en el cuello y también sosteniéndola entre las piernas. Esto ya es independientemente de cómo se adapte el porcicultor en cuanto a la vía de administración del hierro. Ya, algo también importante y destacable, y el cual es uno ya de los últimos temas que corresponde a nuestro grupo, es la alimentación del lechón en la lactación. Cuanto mayor es el número de lechones nacidos en una camada, menor es su peso medio al nacer y mayor es su variación de peso dentro de la camada. Esto se encuentra muy relacionado a lo que es al número de lechones y también al nodrizaje y demás de los demás puntos que ya se ha venido destacando anteriormente, ya que la cerda tiene una limitación de pezones, a pesar de que son varios. Sin embargo, si tienen una camada grande, obviamente se va a optar por el nodrizaje. Y bueno, ahí está una tabla la cual indica la edad y el peso aconsejable que se debe tener en consideración para determinar que el cerdo se encuentra en un peso óptimo. Se puede ver que al nacimiento de 1 kilo a 1,5. Y bueno, de primera semana, segunda semana, tercera hasta la cuarta semana, que tiene que llegar más o menos a un peso de 6,5 a 7 kilogramos de peso. Y bueno, en cuanto a los puntos a destacar en la alimentación del lechón, exactamente en lo que es la fase de lactación, se tiene que destacar el calostro, porque los lechones deben recibir el calostro, la cual es la primera leche materna, que es rica en nutrientes y anticuerpos, lo cual también contiene el hierro para evitar la anemia ferropénica. Eh, Ya, esto es durante las primeras horas de vida del lechón, después del nacimiento, ya que proporciona obviamente la inmunidad pasiva que ya habían mencionado, esencial para que el lechón pueda crecer fuerte. La cantidad de leche también es importante, ya que las cerdas tienen, como mencioné, un número limitado de pezones. Entonces, puede haber competencia entre los lechones, lo cual algunos van a tomar la leche y otros no. La composición también de la misma, ya que la leche materna tiene un perfil nutricional específico, obviamente, que cubre las necesidades del lechón, pero puede ser baja en ciertos nutrientes, como ya se mencionó en cuanto al hierro. Esto puede llevar, obviamente, a la anemia ferropénica, si no se toman las medidas, obviamente, de cuidados en la cerda para limitar estos problemas. A ver, ya, la frecuencia de alimentación, esto, los lechones, bueno, principalmente los lactantes, deben alimentarse con frecuencia durante las primeras semanas. Las tomas tienen que ser frecuentes, obviamente, de leche. Son fundamentales para satisfacer, obviamente, las demandas nutricionales y energéticas. Eh, ya. También hay que enfocarnos en la transición de alimentos sólidos. Eso es el encalostramiento. A veces se tiende a aconsejar realizar un destete temprano para que posteriormente pueda adaptarse bien el cerdo a alimentos sólidos. Ya, porque a medida que crecen se produce la transición, obviamente, como ya se mencionó, la gradual, donde va cambiando a alimentos sólidos, donde pueden
Este destete precoz también puede ayudar a digerir a digerir los diferentes nutrientes que necesita el lechón para optimizar el peso. La suplementación nutricional, ya sea de hierro y diferentes aminoácidos como la lisina, la cual es el aminoácido limitante en los cerdos como tal. Esto también va a depender mucho ya de las marcas comerciales, ya que hay algunas que cubren más vitaminas, minerales y demás. Y algo que está muy de la mano del porcicultor, que es el manejo del ambiente y el agua, y que en un ambiente limpio, cálido y seguro es fundamental para el bienestar tanto, no solo del lechón, sino de toda una granja porcina. Mantener una temperatura adecuada, reducir el estrés, contribuye a que el lechón pueda crecer saludablemente. Ya que al proporcionar una dieta equilibrada y adecuada, así como un entorno óptimo, se puede asegurar, como ya mencioné, el crecimiento y el desarrollo de los lechones, por lo que es fundamental monitorear constantemente, según sea el enfoque productivo que tenga la granja. Sin embargo, estos son algunos puntos a destacar, los cuales se debe tener en cuenta. Y bueno, eso es todo y muchas gracias.